Muy bien, muchachos, buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Espero que bien. Con el fin de semana largo, que como ya hemos dicho, pues el fin de semana largo, pues la verdad que están complicados estos días por los vencimientos de declaraciones anuales y todo esto, ¿no? Pero bueno, pues es algo que así es. Por ahí nos han llovido memes diciendo, soy contador y estoy trabajando en el puente y no sé qué, ¿no? Pero bueno, parte de las cosas, ¿no? Como que ya estamos medio acostumbrados los contadores en Semana Santa y en estos días, ¿no? Estar así en estos menesteres. Cuando Semana Santa cae en marzo es bien complicado, pues cuando cae en abril todavía está un poquito más relajado, ¿no? Pero bueno. Vamos a dar inicio con el café de este día, que hoy es especial, hoy es martes, no lunes, pero creo que no podíamos postergar este tema hasta la siguiente semana, el siguiente lunes, porque ya estaríamos muy fuera de plazo, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que es declaración anual de personas morales, AGAPES. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver precisamente así una generalidad muy precisa sobre lo que es el régimen AGAPES. Vamos a ver algo de deducciones, de gastos, inversiones, los ingresos de la persona moral, la proporción del 90-10, unos casos prácticos y la conclusión. Les pido por favor que vayan haciendo sus anotaciones de preguntas, porque creo que esto aquí en esta zona noroeste pues nos aplica mucho, ¿verdad? Y vamos a estar en el transcurso de la plática viendo cómo el formato de la declaración anual trae varios errores. Y en esos errores lo que genera precisamente es que los cálculos en sí no sean correctos o precisos, ¿no? Entonces, fíjense que especialmente esta ocasión le voy a agradecer mucho a Marcela y a Marta que estuvieron trabajando en fin de semana sobre los casos prácticos, ¿no? Pero aquí ya nos ayudaron con eso, ¿no? Y aquí las tengo las dos para que si tengo dudas en el formato, pues me soplen, ¿no? Porque en el formato no crean que me la sé muy bien, ¿no? Pero bueno. Les digo, puntos importantes. Cuando yo doy pláticas de AGAPES, siempre digo, si yo fuera autoridad, revisara esto, ¿no? Entonces, intentamos dejar aquí los puntos importantes que debemos de cuidar en una declaración anual. El primer punto es que estamos muy acostumbrados a decir que este régimen es un régimen de flujo efectivo, cuando en realidad no es así, porque es un régimen de efectivamente cobrado. Y como podrán saber, pues es que es diferente efectivamente cobrado con flujo efectivo. Efectivamente cobrado es una cosa y flujo efectivo es una de las formas en que efectivamente puedo cobrar. Entonces, ese punto es importante, ¿no? Siempre comento aquí en esta parte, pongo como ejemplo las personas morales que exportan. Las personas morales que exportan y que mandan, no sé, 10,000 bultos de espárrago, voy a decir, y se lo pagan a $30, sí, 10,000 bultos a $30 son $300,000. Pero luego la distribuidora les empieza a descontar que la comisión, que el manejo por bulto, que los fletes, que etcétera, reempaques o los gastos de importación, los gastos aduanales, todo ese tipo de cosas, y al final le deposita solamente $200,000, ¿no? Entonces, siempre decimos ahí, ¿cuál es el ingreso efectivamente cobrado por la empresa? ¿Sí? Realmente el ingreso efectivamente cobrado son $300,000, de los cuales $200,000 fueron en efectivo y los otros $100,000 fueron en servicio o en bienes, pues. Entonces, oye, pero es la misma, ¿no? No es la misma, porque recuerden que las autoridades cuando nos revisa una autoridad, la obligación de la autoridad es acumular lo que yo no acumulé como contribuyente. Entonces,
si yo acumulé solamente los $200,000, que fue lo que entró a bancos, la autoridad tiene que venir, revisarme y decir, tú debiste de haber acumulado 300, entonces me acumula los 100 de diferencia. Y las deducciones, recuerden que son deducciones, las deducciones son opcionales. Por lo tanto, yo pude haber deducido esos $100,000 de los gastos que pagó por mi cuenta el distribuidor, pero yo decidí no deducirlos. Entonces, la autoridad no tiene por qué deducirlos por nosotros, ¿no? Entonces, nótese que aritméticamente sería lo mismo, pero fiscalmente son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Por eso la importancia de decir, si yo fuera autoridad que revisara cómo cobré todos los cobros que vine haciendo, ¿no? Otra de las cosas importantes aquí es que recuerden que hay una regla de facilidades administrativas, que es la 1.5, que me dice que las liquidaciones que me den los distribuidores, esas harán las veces de comprobantes de ventas, ¿sí? Entonces, si las liquidaciones que me hacen los distribuidores son mis comprobantes de ventas, entonces las liquidaciones deben de formar parte de la contabilidad de la empresa. Hay muchas empresas que yo conozco que las liquidaciones las guardan como algo que es aparte de la contabilidad, y eso no es así, ¿no? Las liquidaciones forman parte de la contabilidad de la empresa. Y si la liquidación forma parte de la contabilidad de la empresa, otro punto que es muy importante es que el contrato de distribución que firmé yo, agricultor, con mi broker o con mi distribuidor, también forma parte de la contabilidad de la empresa, porque en ese contrato se establecen las condiciones en que las liquidaciones deben de estar realizadas, ¿no? Entonces, dos cosas importantes: el contrato, las liquidaciones, y todo lo que se cobra en la liquidación es ingreso. Todo lo que viene en la liquidación como gasto es deducción, recuerden así, ¿no? Obviamente, si este régimen es un régimen de efectivamente cobrado, quiere decir que yo voy a acumular el ingreso cuando lo cobro. Voy a deducir mis deducciones cuando las pago, ¿no? Entonces, mi utilidad sobre la que voy a pagar el impuesto es sobre la utilidad fiscal efectivamente cobrada, ¿no? Otra de las cosas importantes es que si los costos y gastos son mayores a los ingresos, entonces habrá una pérdida fiscal, ¿sí? Pero ojo con esto, porque si una empresa de este régimen tiene pérdida fiscal, automáticamente está en lo que le conocemos una discrepancia fiscal. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, ¿no? Si yo cobré 100, ¿cuánto es lo más que puedo pagar? ¿Sí? Pues 100 también, ¿verdad? Pero si pagué 200, entonces, ¿cómo le hice? ¿De dónde saqué los otros 100? Respuestas puede haber muchas al respecto, ¿no? Una de ellas, podemos decir, es que del ejercicio nato anterior, yo cobré 100, pero solamente, o yo cobré 1,000 y solamente gasté 800, o pagué 800. Entonces, del ejercicio nato anterior me quedó un remanente de 200 y eso me permitió en este ejercicio, pues, financiar, voy a decir, los otros 100 con lo que gasté lo que pagué en este ejercicio actual, ¿no? Entonces, esa puede ser una respuesta, pero puede haber muchas más. La más común es que alguien me prestó, ¿no? Entonces, si alguien me prestó, cuando los préstamos vienen de instituciones crediticias, de bancos o de algún organismo de crédito, vamos a decir que esto está más sencillo de comprobarle a la autoridad que es un préstamo. Obviamente, si yo cobré 100 y me prestaron otros 100, pues ahí tengo los 200 que pude haber gastado en mis deducciones pagadas, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, pues ya tengo una pérdida. Pero aquí el problema es cómo le demuestra a la autoridad que alguien me prestó, ¿sí? Entonces, la autoridad, desgraciadamente, no nos acepta así de sencillo el decir, aquí tengo el contrato de préstamo, aquí tengo el contrato de mutuo, aquí tengo el pagaré, ¿sí? Lo que la autoridad quiere muchas veces es el estado de cuenta del que te prestó y el estado de cuenta tuyo, para amarrar que de aquí salió y aquí llegó, pues. Entonces, eso complica, en la vida real complica, porque imagínense que yo voy con mi compadre a pedirle dinero prestado.
pero aparte le digo, préstame junto con el dinero, préstame tu estado de cuenta bancario, donde se vea que salió el dinero de ahí para yo dárselo al SAT, ¿no? Entonces, como que si yo fuera el compadre al que va a prestar, pues como que eso de que le voy a dar mi estado de cuenta para que se lo dé al SAT, como que no me va a gustar mucho, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque todos los ingresos que tenemos en nuestro estado de cuenta, para la autoridad quiere que sean ingresos acumulables, ¿sí? Si no son ingresos acumulables, entonces nosotros tenemos que tener los elementos suficientes para poderle comprobar a la autoridad que no son ingresos acumulables. Otra de las cosas importantes, y resaltar lo mismo, ¿no? Si yo fuera autoridad, yo pediría en una revisión, lo primero que pediría en una revisión es los auxiliares de deudores diversos, funcionarios empleados, gastos a comprobar, acreedores diversos, aportaciones para futuros aumentos de capital, y por ahí también me recordaron de uno que es gastos no deducibles, ¿no? ¿Por qué? Porque también los gastos no deducibles pueden ser erogaciones que hace la empresa que benefician a un socio y que realmente deberían de ser dividendos, ¿no? Entonces, los 4 que dije, deudores diversos, funcionarios empleados, gastos a comprobar y no deducibles, esos 4, ¿qué me dicen? Me dicen quién se está llevando dinero de la empresa. Y si se están llevando dinero de la empresa, eso se llama dividendos fictos, ¿verdad? Y los dividendos fictos, vaya que nos hacen pagar de manera importante, ¿ok? Impuestos sobre la renta. Los otros 2, que son acreedores diversos y aportaciones para futuros aumentos de capital, esos otros 2, ¿qué me dicen? Me dicen quién le está inyectando dinero a la empresa. Y el que le inyecte dinero a la empresa no es malo, simplemente lo que debemos de tener bien claro es el que le está inyectando dinero a la empresa, de dónde está obteniendo el recurso que le está inyectando a la empresa. Si él está obteniendo un recurso por el que está pagando impuestos sin ningún problema, entonces la empresa puede registrarlo y todo sin ningún problema también. Al final, yo voy a ver que Juan Pérez está aportando recursos, voy a ir a la declaración anual de Juan Pérez y veo que si aquí aportó 1 millón, él declaró 5 millones en su declaración anual, bueno, pues entonces es correcto, ¿verdad? Pero si yo veo a Juan Pérez que aportó 1 millón de pesos a la empresa y en su declaración anual tiene ingresos declarados por 100,000 pesos, pues ahí hay problemas ¿para quién? Para Juan Pérez, ¿verdad? ¿De dónde sacó los otros 900,000 pesos Juan Pérez? ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Otro de los puntos importantes también que tenemos aquí es que hay una regla, la 1.3 de facilidades administrativas, que me da 2 grandes beneficios. Uno de ellos es el beneficio de poder realizar los pagos provisionales en lugar de mensuales, poderlos realizar de manera semestral, ¿no? Entonces, recuerden que aquí estamos hablando de impuestos sobre la renta. Yo puedo optar por impuestos sobre la renta de manera semestral. Y cuando digo impuestos sobre la renta, me refiero al ingreso sobre la renta propio y al ingreso sobre la renta retenido, ¿no? Entonces, todo el impuesto sobre la renta lo podemos presentar de manera semestral. Aquí tenemos muchos asegúnes, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Qué es mejor, semestral o mensual? ¿Sí? Yo, sin duda alguna, yo creo que es mucho mejor opción realizarlos de manera semestral. ¿Por qué? ¿Por qué de manera semestral? Porque créanme lo que la carga administrativa que tenemos los contadores hoy en día es muchísima. Y pensar en 12 pagos provisionales en lugar de 2, ¿sí? Pues yo prefiero 2 pagos provisionales, ¿no? En el año, y no 12, ¿sí? Aquí la cuestión es que esta regla, la 1.3, pareciera que lo que nos dice es que si yo opto por semestral renta, entonces el IVA también me lo tengo que llevar a semestral. Y eso obviamente ya me puede causar ciertos problemas en mi empresa al tener el IVA semestral también. ¿Por qué me puede ocasionar problemas? En primero, porque mi flujo de efectivo de las devoluciones se retrasa, porque me tengo que esperar 6 meses para hacer una solicitud de devolución. De la otra manera, cada mes puedo ir haciendo mis devoluciones
pues sin problemas, ¿no? Bueno, eso es sin problemas, eso entre comillas, ¿no? Pero cada mes puedo ir realizando mis devoluciones. Pero el segundo problema que tengo con lo semestral es que paniqueamos a la autoridad, pues. ¿Por qué la paniqueamos? Porque no es lo mismo pedirle 1.000.000 de pesos de un mes que pedirle 7, 8 millones en una sola devolución, toda junta semestral. Pues entonces, entre más grande es la devolución, la autoridad le pone más ojo, pues. Y entonces, si yo solicito una devolución de IVA de manera semestral, obviamente voy a solicitar una cantidad importante y esa cantidad importante me va a originar que la autoridad pueda incluso auditarme la devolución. Y si me audita la devolución, olvídate de la devolución, cuando menos en 200 días por allá, vas a poderla recibir, pues. En cambio, de manera mensual, pues no me va a auditar las 6 devoluciones, pues. O sea, me podrá auditar una o me podrá auditar 2, voy a decir así, pero las otras 4 fluyen de manera más tranquilas, ¿no? Entonces, aquí la cuestión, ¿cuál es? La cuestión es que, aunque la regla no es muy clara, y aunque creemos que si yo opto por renta semestral, el IVA tiene que ser semestral también, pues resulta que hay un criterio interno de la autoridad del SAT que me permite tener renta semestral y el IVA de manera mensual. Inclusive, si ustedes entran al portal del SAT, al cuestionario de obligaciones, a esas donde te hacen ciertas preguntas, te vas a encontrar que una de las preguntas que me hace es, para efectos de impuestos sobre la renta, optas por, y te van a aparecer 2 opciones, semestral o mensual. Pues hay que ponerle palomita en lo semestral, ¿sí? Y luego aceptar. La siguiente pregunta es, para efectos del IVA, optas por, y te van a aparecer 2 opciones, semestral o mensual. Entonces, palomita al mensual y siguiente. Y con eso, tú ya estás optando por renta semestral e IVA mensual, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos hacer eso? Antes de presentar el primer pago, ¿no? Si yo ya empecé y ya presenté hoy el pago provisional de enero, ¿sí? Como mensual, entonces ya me tengo que seguir todo el resto del año mensual, ¿eh? Tendría que cambiarlo al siguiente año. Pero si a estas alturas yo todavía no presento el pago provisional de enero o el de febrero, hoy todavía puedo hacer el cambio y decir, voy a optar por renta semestral e IVA mensual, ¿no? Entonces eso es importante que lo valoren. Yo he dicho siempre que en la oficina de nosotros, nuestra regla, ¿cuál es? Nuestra regla es renta semestral e IVA mensual. Aunque algunas empresas no me hagan caso, ¿no? O sea, pero bueno, la regla es así, renta semestral e IVA mensual, ¿no? La otra gran facilidad que tiene esta regla 1.3 es la posibilidad de utilizar coeficiente de utilidad en lugar de ingresos efectivamente cobrados menos deducciones efectivamente pagadas, ¿sí? Poder decir ingresos efectivamente cobrados por coeficiente de utilidad y entonces eso me puede optimizar mi desembolso o mi flujo en el pago provisional. ¿Por qué? Porque hay empresas que son cíclicas, hay empresas que sus ingresos solamente la tienen en un pequeño periodo. Por ejemplo, los trigueros del Sonora, los maiceros de Sinaloa, los esparragueros de Caborca, que sus ingresos están en enero, febrero, marzo, abril tal vez, ¿sí? Entonces, ahí tienen el ingreso fuerte y el resto del año ya no tienen ingresos. Entonces, si yo calculo el pago provisional del primer semestre, pues voy a encontrar que el pago provisional del primer semestre me queda muy alto y en el segundo semestre, que tengo el costo de la inversión del siguiente ciclo agrícola, pues resulta que lo que pagué en el primer semestre me queda a favor en el segundo semestre. Entonces, con la posibilidad de utilizar el coeficiente de utilidad, ahí podemos aligerar la carga de los pagos provisionales, ¿no? Entonces, y otra cosa que es muy importante, si soy persona física, pero mi actividad es exclusivamente agapes, también puedo optar por el coeficiente de utilidad, ¿no? Entonces, que no se les haga raro cuando alguien le pregunte, oye, ¿una persona física puede hacer sus pagos provisionales con coeficiente de utilidad? Ustedes digan, sí, sí puede hacerlo, ¿sí? ¿En qué casos? En los casos agapes, ¿no? Y por ahí hay otros casos también que pueden utilizar coeficiente de utilidad, por ejemplo, los RIF. Recuérdense que por ahí hay una opción también para los RIF, ¿no?
Ok, otra de las cosas importantes es los ingresos exentos. Perdón que vaya un poquito rápido, ¿no? Pero acuérdense que tenemos nada más una hora para esto y los temas son un tanto cuanto complicados, ¿no? Entonces, otras cosas importantes son los ingresos exentos. El que estos contribuyentes tengan ingresos exentos, pues puede ser algo muy bueno, ¿verdad? Pero resulta que esto de los ingresos exentos llega un momento en que es solamente un espejismo, es solamente un espejismo. El beneficio de un ingreso exento puede llegar a ser, es más, hasta perjudicial, ¿sí? ¿En qué momentos? Voy a tratar de explicar esto, ¿no? O sea, ¿en qué momento? Porque yo diría, es que tengo ingresos exentos, ¿no? Pues qué bueno, felicidades, ¿no? Que tenemos ingresos exentos, pero vamos viendo qué tan recomendable es utilizar los ingresos exentos. Lo primero que tenemos que aclarar es si estos ingresos exentos son opcionales o son obligatorios. La respuesta es son obligatorios, ¿eh? Si yo soy una persona físico-moral que realiza actividades agapes, tengo que utilizar ingresos exentos, ¿sí? Pero fíjense cómo están los ingresos exentos. Me dice que hay una exención para el sector primario hasta 20 UMAS al año por socio, con un límite de 200 UMAS. El límite de 200 UMAS anda alrededor, hoy 2018, en 5.600.000 más o menos, las 200 UMAS. Pero recuerden que son 20 UMAS por socio. Si yo tengo 5 socios, pues voy a tener 100 UMAS como tope, ¿no? Y si soy persona física, entonces son 40 UMAS al año, 40 UMAS anuales, pues que son alrededor de 1.160.000 pesos, más o menos, ¿sí? En principio, el hecho de que la ley me otorgue 1.160.000 pesos de ingresos exentos o 5.600.000 de ingresos exentos, pues me gusta, ¿verdad? Pero eso es en principio. Lamentablemente, hay un artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta que me habla, el artículo 28 me habla de las evaluaciones no deducibles. Y dentro de este artículo 28 hay una fracción 2 que me dice que los gastos e inversiones son no deducibles en la proporción que representen los ingresos exentos respecto del total de ingresos del contribuyente. Imagínense, si yo tengo 10 millones de pesos de ingresos y tengo 5.600.000 exentos, pues es muy sencillo, ¿ah? 5.600.000, ¿cuánto representa de los 10 millones? Pues el 56%. Quiere decir entonces que de mis gastos e inversiones, el 56% de esos gastos e inversiones serían no deducibles, ¿sí? Oigan, y cuando tengo erogaciones no deducibles para efectos de renta, ¿qué pasa con el IVA? Pues resulta también que hay un artículo, de ver si lo tenemos, ¿no? Hay un artículo en la ley del IVA que me dice que cuando tengo erogaciones parcialmente deducibles para efectos de renta, el IVA es parcialmente acreditable. ¿En qué proporción? En la misma proporción. Quiere decir entonces que en el ejemplo que estoy poniendo, si esos gastos o esas inversiones tuvieran IVA, quiere decir entonces que el 56% del IVA de esos gastos y de esas inversiones fuera un IVA no acreditable, ¿sí? Entonces, habría que valorar qué me conviene más. Si disminuir mi impuesto sobre la renta por el efecto de los ingresos exentos y perder el IVA, o pagar el impuesto sobre la renta sin el efecto de los exentos, pero recuperar todo mi IVA al 100%, ¿no? Yo les dije ahorita que la aplicación de ingresos exentos es obligación. Y fíjense dónde podemos nosotros optar por no aplicar ingresos exentos. Fíjense bien, de entrada, la aplicación de ingresos exentos es obligatorio, pero hay una regla de resolución miscelánea, la 33124, que me permite, esta regla lo que me permite es renunciar a la aplicación de los ingresos exentos. Pero para poder renunciar a esta aplicación de ingresos exentos, entonces yo tengo que presentar un caso de aclaración
que la recomendación es que estos casos de aclaración se presenten todos los eneros de cada año. Todos los eneros de cada año. Obviamente hay que revisar cada año que la regla sigue siendo la misma, ¿no? La 33124, en otros años ha sido 33125, en otros años ha sido 33117, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que revisar esta regla, pero esta regla es la que me da la opción, y aquí lo dice claramente, ¿no? Donde podrán deducir sus gastos e inversiones que reúnan requisitos fiscales sin aplicar la proporción derivada a los ingresos exentos, siempre que acumulen en el ejercicio de que se trate el monto que en su caso le corresponda por los ingresos exentos determinados conforme a lo dispuesto en el artículo 74, ¿sí? Entonces, de entrada es obligación, pero si yo aplico esta regla puedo renunciar a los ingresos exentos. Y si yo renuncio a los ingresos exentos, entonces la misma regla me dice que el acreditamiento del IVA es al 100%, ¿no? Entonces, esa es la cuestión que hay que valorar. ¿Qué me conviene más? También me dice la regla que tengo que presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones para poder decirle a la autoridad que opto por renunciar a los ingresos exentos. Aquí la cuestión es que este aviso de actualización de actividades económicas lo inicias, lo terminas y nunca te preguntó si optas por renunciar a los ingresos exentos. Por eso es que lo que hacemos es mejor darle a conocer a la autoridad a través de un caso de aclaración que renuncie a los ingresos exentos, ¿no? De hecho, esta misma regla 33124, pero para 2018, ya me dice en este parrafito, ya me dice que la forma de avisarle a la autoridad va a ser a través de un caso de aclaración, ¿ok? Ok, entonces, esto es como un preámbulo, ¿no? De lo que debemos de cuidar. Ahora, fíjense bien. ¿Quién me abre el micrófono? Marielos, ¿tiene abierto el micrófono? Adalberto Rubio, parece que también. Ahí le encargo, por favor, que lo cierren. Ok, esto es como un preámbulo, Diego. Ahora sí, fíjense bien. Hoy, para calcular el impuesto sobre la renta de una persona moral, lo primero que tenemos que hacer es ubicar al contribuyente en uno de 4 párrafos del artículo 74. Lo primero es, aquí es donde nace la obligación de aplicar los ingresos exentos. Fíjense bien, las personas morales, es el párrafo 11 del artículo 74. Dice, las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, agrícolas o pesqueras, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades. Fíjense cómo dice, no pagarán el impuesto sobre la renta. No dice, podrán no pagar, ¿no? O sea, sino aquí es claro y tajante, no es obligación. Hasta 20 veces la UMA elevada al año por cada uno de sus socios asociados, siempre que no exceda de 200 UMAs en el año, ¿no? En el caso de personas físicas, pues el tope son 40 UMAs elevadas al año, ¿ok? Entonces, fíjense bien cómo en el párrafo 11, ¿qué vamos a encontrar? En el párrafo 11 vamos a encontrar a las personas físicas o a las personas morales cuyos ingresos son menores a las 20 UMAs por socio, en caso de ser persona moral, o 40 UMAs en caso de ser personas físicas. Y obviamente, si los ingresos son menores a los montos exentos, entonces estas empresas pagarían 0 de impuestos sobre la renta, ¿no? Porque están totalmente exentas. Pero vamos al siguiente párrafo, el párrafo 12. El párrafo 12 me dice que, tratándose de personas físicas y morales que se dediquen a actividades exclusivamente agapes, cuyos ingresos en el ejercicio excedan de 20 o 40 UMAs, según corresponda, pero inferiores a 423 UMAs. Entonces aquí, en este párrafo 12, ¿a quiénes vamos a encontrar en el párrafo 12? En el párrafo 12 vamos a encontrar a las personas físicas o a las personas morales cuyos ingresos son mayores a los ingresos exentos, pero menores a 423 UMAs. ¿Sí? Aquí se nos fue todavía salarios mínimos. 423 UMAs, hoy por hoy, son alrededor de 11.600.000 más o menos, ¿sí? Más o menos por ahí andan, ¿no? Póngale 12 millones como por poner ese rango, ¿no? Entonces,
Ahí, ¿quiénes están en el párrafo 12? Pues las personas físicas o morales cuyos ingresos son mayores a los ingresos exentos, pero menores a 423 sumas. Estos contribuyentes, siempre que sean personas morales, porque las físicas, acuérdense que viene de una tarifa, pero si son personas morales, siempre van a pagar el 21% de tasa. ¿Ok? Vamos al otro ejemplo, el párrafo 14. El párrafo 14, aquí, ¿qué nos dice el párrafo 14? Dice, las personas físicas y morales que se dediquen a actividades exclusivamente agapes, cuyos ingresos en el ejercicio rebasen los montos señalados en el 12º párrafo, o sea, sé que en el párrafo 14, ¿a quiénes vamos a encontrar? En el párrafo 14 vamos a encontrar a las personas físicas o a las personas morales cuyos ingresos son mayores a 423 sumas. O sea, si sus ingresos son mayores a 423 sumas, son párrafo 14, ¿ok? Pero este párrafo 14, que aquí es donde viene lo complicado, porque este párrafo 14, fíjense bien, ellos siempre van a pagar más del 21%, pero menos del 30%. O sea, su rango de tasa va a estar entre el 21.001 y el 29.99%. O sea, nunca van a llegar al 21 como mínimo y nunca van a llegar al 30 como máximo. Pero en ese rango va a estar su pago de impuestos y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Hay unos contribuyentes que están en el párrafo 13, ¿sí? En el párrafo 13, ya vimos quiénes están en el 11, ya vimos quiénes están en el 12, ya vimos quiénes están en el 14, pero estos contribuyentes tienen una característica muy específica, ¿no? Fíjense cómo dice, tratándose de sociedades o asociaciones de productores que se dediquen exclusivamente a las actividades agapes, que estén constituidas exclusivamente por socios o asociados personas físicas, y que cada socio asociado tenga ingresos superiores a 20 veces la UMA, pero que no exceda de 423 UMAs al año, y que la persona moral en su totalidad tenga ingresos inferiores a 4.230 veces la UMA, entonces, en lugar de ser párrafo 14, van a ser párrafo 13. Pero esta regla en sí, o este párrafo en sí, nos deja muchas dudas, porque ¿qué es una sociedad o asociación de productores? Pues es una persona moral, pues. ¿Por qué no dijeron las personas morales? Otra, ¿por qué tienen que estar constituidas exclusivamente por socios o asociados personas físicas? Quiere decir entonces que si yo tengo dentro de mi sociedad a una persona moral, pues ya no puedo ser párrafo 13, pues. También dice que las personas físicas obtengan ingresos. Espérame, una persona física dentro de una persona moral, la persona física no tiene ingresos, obtendrá dividendos, pero no ingresos, ¿sí? Entonces nos deja muchas dudas que afortunadamente con la regla 1.11 de las facilidades administrativas nos aclaran esas dudas. Y fíjense bien, esta regla 1.11 nos dice, para los efectos del artículo 74, 13º párrafo, o sea, párrafo 13, las sociedades o asociaciones de productores, así como las demás personas morales, bueno, ya. ¿Qué quisieron decir con sociedades o asociaciones de productores? Ya se vuelve relevante, porque me dice, así como las demás personas morales, o sea, todas las personas morales. Luego dice, que se dediquen exclusivamente a las actividades agapes, que estén constituidas exclusivamente por socios asociados personas físicas, y que los ingresos de la persona moral en el ejercicio por cada socio, ya no están hablando de los ingresos de la persona física, sino de los ingresos de la persona moral dividido entre el número de socios, no exceda de 423 veces la UMA, y que los ingresos en totalidad de la persona moral no exceda de 4.230 veces la UMA. Entonces, ¿quiénes van a estar aquí? Uy, me faltó una laminita, ¿no? Fíjense bien, aquí ¿quiénes van a estar? En este párrafo 13 van a estar únicamente personas morales. Esa es una regla. O sea, para hacer párrafo 13 necesito 4 requisitos. Primero, ser persona moral. Segundo, estar constituidas por puras personas físicas. Tercero, que los ingresos de la persona moral no excedan de 4.230 veces la UMA. 4.230 veces la UMA son alrededor de
116, 117 millones de pesos al año, ¿sí? O sea, 116, 117 millones de pesos ya no es una empresita, ya más o menos pinta, ¿ok? Y que los ingresos de la persona moral divididos entre el número de socios me dé como resultado una cantidad menor a 423 UMAS, ¿ok? Esos son los 4 requisitos para hacer párrafo 3. Si yo cumplo estos 4 requisitos, fíjense bien, estas personas morales tienen 2 grandes beneficios. 2. Uno es que su tasa de ISR siempre va a ser el 21%. ¿Sí? ¿Se acuerdan los del párrafo 14 que andan más del 21 pero menos del 30? Estos siempre van a ser 21%. Pero el otro requisito increíble, fíjense bien, el otro beneficio, perdón, increíble que tienen ser párrafo 13 es que por obligación van a deducir sus inversiones en activos fijos, gastos y cargos diferidos como gastos. Fíjense lo que estoy diciendo. La adquisición de activos fijos, gastos y cargos diferidos se deducen como gasto, ¿sí? Obviamente, contablemente, si yo compro un tractor, pues voy a registrar en maquinaria y equipo un tractor, 500,000 pesos, y voy a ir depreciando contablemente el porcentaje que yo haya decidido, ¿verdad? Contablemente. Pero fiscalmente voy a agarrar los 500,000 pesos que me costó el tractor y lo voy a meter como una deducción fiscal no contable. Ese es un beneficio increíble, ¿eh? Increíble. Otra de las cosas que tenemos que cuidar es la exclusividad. Si se dieron cuenta en cada uno de los párrafos que leímos, en el 11, en el 12, en el 13, en el 14, ¿qué me dice? Me dice que se dediquen exclusivamente a actividades agapes, ¿sí? Entonces, dentro de esta exclusividad yo tengo que saber qué se refiere la autoridad cuando me dice que se dediquen exclusivamente a actividades agapes. Y lo que me dice es, se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, aquellos cuyos ingresos por dichas actividades representan cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad empresarial, ¿no? Fíjense bien, si yo tengo 10 millones de pesos de ingresos totales, de los cuales 9,200,000 vienen por venta de maíz y 800,000 pesos vienen por ventas de celulares, yo cumplo con la regla y se consideran los 10 millones como ingresos exclusivamente agapes, ¿ok? De acuerdo a lo que la ley me dice, ¿sí? Quiere decir entonces que la venta de celulares, mientras no represente más del 10% de mi total de ingresos, estos ingresos por venta de celulares también se consideran agapes, pues, ¿ok? Entonces, esta es una definición muy importante, porque fíjense bien, 89.9 no hace 90, ¿eh? O sea, no sube a 90. No estamos en la escuela, ¿no? Como para decir sube a 90, no. Tengo que cuidar el 90-10. Y esta es otra de las cosas que si yo fuera actividad, revisara. Porque una empresa que no me cumple el 90-10 tiene consecuencias catastróficas, pues. ¿Por qué? Porque si no soy agape, entonces ¿qué soy? Pues soy régimen general, ¿verdad? Y si soy régimen general, ¿en qué momento acumulo el ingreso? Pues al momento en que entrego el bien, al momento en que cobro algo, al momento en que facturo. Mientras que si soy agape, pues es hasta que cobro. No tengo ingresos exentos, que aunque no me sirven de mucho, pero pues ahí están los ingresos exentos. No tengo reducción del ISR, no tengo facilidades administrativas, pero lo más importante es que deduciría el costo de lo vendido en lugar de las compras. Y regularmente este tipo de empresas, el costo de lo vendido, de lo que hoy estoy vendiendo, ya lo deduje en el año inmediato anterior como compra, lo que me originaría que este año yo tuviera un costo de lo vendido muy bajo en relación al ingreso, y eso sí me mataría, ¿no? Ok. Vamos a ver ya lo que es los llenados de la declaración anual. Como les dijimos hace tiempo, al inicio,
Les digo que lamentablemente el formato de las declaraciones anuales trae algunos errores, ¿sí? Errores que lo que tenemos que hacer nosotros es hacer adecuaciones en los datos, adecuaciones en el formato, de tal manera, adecuaciones en el formato de tal manera que me permita que el resultado que me da el formato sea el mismo resultado que yo tengo en mis papeles de trabajo. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Vamos a empezar con un ejemplo llenado de una persona moral del párrafo 12. Empezamos en el párrafo 12 porque obviamente las del párrafo 11 pues están inclusive exentas de la obligación de presentar declaración anual. ¿Por qué? Pues porque sus ingresos están totalmente exentos, ¿no? Vamos a ver. Lo primero que tenemos que llenar es el perfil del contribuyente, ¿no? Donde decimos que es ejercicio 2017, donde decimos que soy régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, que es el formato 25, ¿sí? El periodo tipo de declaración. Y aquí empezamos a ver algunas cosas importantes, ¿no? Fíjense bien, esto es sumamente importante, ¿sí? Porque si yo me equivoco aquí, entonces el resultado de mi declaración va a estar incorrecto. Primero aquí es si opto por dictaminato de estados financieros, pues no, ¿sí? Me pregunta si soy una persona moral exclusivamente de actividades agapes, le digo que sí, ¿no? Porque si no fuera, ni siquiera tendría que llenar este formato, ¿no? Tendría que llenar el de las personas morales del régimen general. Me pregunta si soy ejido y comunidad. ¿Por qué me pregunta si soy ejido y comunidad? Porque si soy ejido comunidad, entonces el tope de las 200 sumas al año no existe, ¿sí? Ahí son 20 UMAS anuales por socios, así sean 1000 socios, aquí no existe el tope, ¿sí? Si soy ejido comunidad. Me dice, indique si es sociedad o asociación cooperativa de producción pesquera o silvícola, si soy sociedad cooperativa. Recuerden que si soy sociedad cooperativa, yo puedo optar por diferir el impuesto sobre la renta, ¿sí? Entonces, por eso me pregunta. Fíjense bien, me pregunta, indique si es sociedad o asociación de productores exclusivamente con socios o asociados personas físicas. Si yo le digo que sí aquí, ¿qué le estoy diciendo? ¿Que soy párrafo qué? Que soy párrafo 13, le estoy diciendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí es importante porque no soy párrafo 13, soy párrafo 12, ¿verdad? Entonces, le tengo que decir que no. Y si soy párrafo 12, entonces aquí digo que exceden de 200 sumas anuales, o sea, exceden de los ingresos exentos, pero son inferiores a 423 sumas. ¿Recuerdan eso? Que les dije quiénes están ahí en el párrafo 12. Entonces, es importante que aquí ubiquemos al contribuyente donde es, porque si yo me equivoco aquí, entonces me va a empezar a marcar errores el formato, me va a decir, oye, pero si me estás diciendo que tus ingresos no exceden, por ejemplo, de 423 sumas, yo le estoy diciendo que mis ingresos no exceden de alrededor de 12 millones, pero si en los ingresos acumulables pongo que tengo 50 millones, no me va a dejar, pues, porque me va a decir, oye, es ilógico, me estás diciendo una cosa que no es, ¿verdad? Luego empezamos a marcar ingresos propios de la actividad, ingresos de exportación, total de ingresos propios. Aquí estamos dejando los ingresos exentos, fíjense bien, estamos dejando ingresos exentos de adrede, ¿sí? Fíjense cómo ingresos totales menos ingresos exentos me dan los ingresos acumulables, ¿ok? Aquí tengo los ingresos acumulables. Empezamos a hacer ciertas distinciones aquí. Fíjense cómo me dice otros ingresos acumulables también. Y luego me pregunta y me dice, total de ingresos no propios. Esto de total de ingresos no propios es uno de los errores que tiene el formato. Si yo pongo algo de ingresos no propios, entonces el cálculo ya me hace un desparpaje del cálculo, ¿sí? ¿Por qué? A ver, si yo cumplo el 90-10, entonces, ¿qué dijimos? Que mis ingresos todos eran, ¿qué? Ingresos propios agapes, ¿verdad? Si no cumplo el 90-10, entonces no estoy en esta declaración, estaría en el régimen general. Entonces, el hecho de que el formato me separe ingresos propios e ingresos no propios, ese es uno de los errores del formato. Si yo cumplo el 90-10,
¿qué tengo que hacer? Meter todos mis ingresos como propios. Ahí, en estos 8.380.000 que tengo aquí, ahí metería en el ejemplo que di hasta los 800,000 pesos de venta de celulares. Ahí los metería, pues. ¿Sí queda? Luego vienen las deducciones. Fíjense cómo dentro de las deducciones tengo aquí unas que son las que comúnmente conocemos como compras, ¿ok? Como compras. Aquí están, 6.852.000. Pusimos algunos gastos como combustibles, los ingresos exentos para el trabajador, eso del 47 y el 53%, ¿sí? Pusimos sueldos, pusimos honorarios, pusimos aportaciones al SAR, Infonavit, jubilaciones, el monto deducible del 53% de los ingresos exentos del trabajador. Y fíjense cómo pusimos otras deducciones autorizadas aquí, ¿sí? Para llegar a cuotas al IMSS, todavía seguimos poniendo gastos, ¿no? O deducciones, fletes, contribuciones, y fíjense cómo aquí tengo el total de deducciones autorizadas. Este total de deducciones autorizadas, ¿de dónde viene? De la sumatoria de todas estas deducciones que estuvimos aquí en las páginas anteriores. Ahí tenemos el total de deducciones autorizadas. Pero fíjense bien, el sistema solito me pone aquí el total de deducciones autorizadas relacionadas con actividades empresariales, con actividades propias. Fíjense bien cuáles son mis deducciones autorizadas. Mis deducciones autorizadas son 9.050.000. Sin embargo, el sistema solo, o sea, el formato solo, me disminuye los 9.050.000 y me deja 6.909.000 solamente. ¿Por qué me deja 6.909.000? Porque me está considerando, ¿se acuerdan del artículo 28, fracción 2? ¿Se acuerdan de ese artículo 28, fracción 2? Por aquí lo vamos a ver. Este artículo 28, fracción 2, me dice que son no deducibles los gastos e inversiones en la proporción que representan los ingresos exentos respecto del total de ingresos del contribuyente. Pero nótese que dice los gastos e inversiones, pero no las compras, ¿sí? No las compras. Tampoco las devoluciones si trabajas sobre ventas y tampoco una serie de gastos, porque los podemos ver en el artículo 103 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿sí? Sin embargo, aquí me está castigando esto. Si yo saco aquí mis compras netas, mis gastos, mi deducción de inversiones, deduciendo el costo al 100%, pues voy a tener 7.050.000. Y solamente fueran no deducibles 519.000 pesos, pues, ¿sí? Lo que me daría un total de deducciones autorizadas de 6.530.000. Entonces, este es uno de los temas que tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar, fíjense, hasta ahorita, ¿qué debemos de cuidar? Debemos de cuidar que los ingresos no propios sean cero siempre. Que todos mis ingresos sean propios. Si yo declaro ingresos exentos, también tenemos que cuidar que este dato que está aquí lo tenemos que ajustar. ¿Dónde lo ajustamos? Aquí, miren, al castigar el costo con la proporción de no deducibles por ingresos exentos, se puede ajustar esta diferencia en las otras deducciones, determinándose el importe correcto de deducciones autorizadas, dejando la determinación correcta como los tenemos en los papeles de trabajo. O sea, aquí en otras deducciones autorizadas, ahí tenemos que poner la cantidad necesaria para que me coincida con mis papeles de trabajo, donde yo tengo como no deducibles únicamente los gastos e inversiones, pues, ¿ok? Y eso me va a dar un total de deducciones autorizadas de 11.172.000, ¿sí? Y fíjense cómo aquí tengo total de deducciones autorizadas relacionadas con las actividades propias, la que me puso acá. Ay, ¿qué es esto? El anterior. Es que abajo son 8.530. ¿Pero no se ve? No sé. Ok. 8.530. Ah, ok, aquí son 8.530. Sí. Sí, perdón, es que aquí son 8.530, no 6. ¿Ok? Entonces, aquí me queda este dato, ¿sí? Entonces,
tres cosas que tenemos que cuidar, ¿verdad? Todos los ingresos son ingresos propios, ¿sí? El castigo que me hace el formato de las compras lo voy a ajustar en las otras deducciones autorizadas, ¿ok? Y de esa manera ya voy a tener mi base correcta, mi base que que coincide perfectamente con mis papeles de trabajo, ¿ok? Vamos a ver el ejemplo del llenado de una persona moral del párrafo 13. Si es párrafo 13, lo primero que tengo que marcar, ¿se acuerdan de los datos iniciales? Le tengo que poner aquí que soy sociedad o asociación de productores. Si yo soy párrafo 13 y no pongo que sí aquí, nunca me va a hacer el cálculo como párrafo 13, ¿ok? Y la otra cosa es que tengo que poner aquí no se alcanza a ver bien, pero aquí lo pusimos abajo, dice, excede de 200 UMAS anuales, sin exceder por socio asociados de 20 UMAS anuales, pero la persona moral no excede 4.230 UMAS. Eso es lo que tengo que poner aquí. Y con eso yo le estoy diciendo al formato que soy párrafo 13. ¿Ok? Y ahí tengo los párrafos 13, ¿no? Tengo 31 millones de ingresos propios, 22 de exportación, tengo intereses, tengo total de ingresos propios, seguimos poniendo ingresos exentos, ahí tengo los ingresos acumulables, fíjense cómo sigo sin poner nada de ingresos no propios, ¿sí? Aquí tengo las compras, tengo otras deducciones, ¿sí? Sigo teniendo otras deducciones que aquí las vamos poniendo, ¿sí? Y aquí tenemos también que me castiga también las deducciones autorizadas relacionadas con actividades empresariales. ¿Por qué? Porque me está afectando estos 29.800.000 de compras, también me la está afectando con la proporción que representan los ingresos exentos del total de los ingresos. Cuando aquí tenemos compras, gastos, inversiones, intereses, etcétera, etcétera, ¿sí? Tenemos 41 millones y esta sería la proporción deducible. Estos 40.837.000 es lo que debería de quedar aquí, ¿sí? No 39, ¿ok? Entonces, ¿dónde los ajustamos? Pues aquí arriba de nuevo, ¿no? En las otras deducciones autorizadas para que me quede aquí un total de deducciones de a de veras de los 48.37 que tenemos acá, pues, ¿ok? Entonces, bajo este esquema, ahora sí, voy a tener un total de ingresos acumulables de 52, una deducción de 40, una utilidad de 11 millones, un impuesto sobre la renta que se le aplica deducción de 3.384.000, ¿sí? Las reducciones, y me queda un impuesto reducido de 2.371.000. Si yo saco cuánto representa 2.371.000 de los 11.294.000, me va a dar un 21%, ¿ok? Suponemos que ya hicimos pagos provisionales de 2.300.000 y pues tenemos retenidos 71.915. Acuérdense que en términos normales, sin utilizar coeficiente de utilidad, el pago provisional del segundo semestre pues debe ser coincidente con mi declaración anual, ¿no? Técnicamente se supone que aquí en la declaración anual me tiene que dar un dato de impuesto a cargo cero, ¿no? Si no utilicé coeficiente. ¿Ok? Y aquí está el ISR a cargo cero. Ok, fíjense bien. Otro error que tiene el formato es que si yo soy párrafo 13, bueno, es que es ilógico, pues. Para ser párrafo 13, mis ingresos no deben de rebasar de 4.230 UMAS, ¿verdad? Según la ley, si yo rebaso 4.230 UMAS, ¿qué párrafo soy? 14. Sin embargo, el formato trae un error donde si yo le pongo que rebaso 4.230 UMAS, déjenme lo veo aquí. Si yo le pongo así como le puse aquí, miren. ¿Dónde estoy? Aquí. Si yo le pongo que sí soy y se supone que no rebaso, o sea, pongo estos dos datos aquí, pero resulta que sí rebasé las 4.230 UMAS, fíjense qué hace el sistema. Ya no me voy a ir a las ingresos, deducciones, todo eso.
El sistema aquí con 134 millones, sin duda alguna rebasé los 4.230 UMAS, ¿verdad? Porque 4.230 UMAS son alrededor de 116 millones, 117 millones, ¿sí? Pero fíjense lo que hace el sistema. Me sigue permitiendo considerarme como párrafo 13, cuando en realidad debería ser párrafo 14, ¿sí? Me saca la utilidad, me determina una utilidad gravable a la que le aplica reducción, ¿sí? Me determina el impuesto sobre la renta al que le aplica reducción, me reduce el ISR, me deja el impuesto reducido y luego me determina una utilidad gravable por la que no se aplica reducción y me aplica la reducción, el impuesto sobre la renta sobre lo que no se aplica reducción. Entonces, este impuesto reducido más este impuesto no reducido me da el impuesto total del ejercicio, cuando esto no debería de ser así. O sea, esto no debería de ser así, porque si soy párrafo 14, entonces no es así el cálculo. Aquí me está dejando hasta 4.230 UMAS pagar el 21% y sobre el diferencial pagar el 30%. Y esto no es así, ¿ok? Oye, ¿nos conviene? Sí, sí nos conviene, sin duda alguna nos conviene, pero es incorrecto, pues porque no estoy cumpliendo el requisito que la ley me señala para poder ser párrafo 13, pues, ¿sí? Requisito indispensable para ser párrafo 13 es que no rebase las 4.230 UMAS. Y aquí el sistema, aunque la rebase, me deja hacer el cálculo, pues, ¿ok? Entonces, el formulario, este formato, no aplica la restricción de que el total de ingresos por socio asociado no exceda de 423 sumas. O sea, tampoco me deja como restricción que si yo tengo tantos ingresos entre el número de socios, se supone que no debo rebasar los 423 sumas, pues. Pero el formato me deja aunque no cumple ese requisito. Por ejemplo, en este ejemplo, tengo 136 millones de pesos de ingresos que rebasa los 4.230, o sea, no cumplo. ¿Cuáles son los requisitos para ser párrafo 13? Ser persona moral. Estar constituidos por puras personas físicas. No tener ingresos mayores a 4.230 UMAS, cosa que no cumplo, ¿sí? Pero el cuarto requisito es que los ingresos divididos entre el número de socios me debe dar resultado una cantidad menor a 423 UMAS, cosa que tampoco cumplo, ¿sí? Pero el formato me deja seguir, me deja continuar, pues entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Por último, que ya estamos sobre el tiempo, por último vamos a ver el ejemplo del llenado de una persona moral del párrafo 14, ¿ok? Igual, si soy párrafo 14, no puedo poner aquí que soy sociedad o asociación de productores, ¿verdad? ¿Sí? Y lo que voy a poner aquí es que excedo de 200 sumas y son superiores a 423 sumas anuales. Entonces, con esto, yo le estoy diciendo que soy párrafo 14, ¿ok? Y si soy párrafo 14, fíjense bien, voy a seguir ingresos propios, ingresos de exportación, intereses, total de ingresos propios, ingresos exentos, ingresos acumulables. Sigo sin poner nada aquí en lo total de ingresos no propios, ¿sí? Aquí tengo mis compras, tengo otras deducciones, ¿verdad? Tengo otras deducciones por ahí, sigo poniendo otras deducciones, y fíjense cómo aquí tengo 75 millones de deducciones y me castiga a 74 nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque me está considerando la proporción de los ingresos exentos del total de los ingresos también en las compras, ¿no? Igual que los otros ejemplos. Entonces, ¿qué debería de poner aquí? ¿El sistema qué me debería poner aquí? Me debería poner las compras netas, los gastos, la depreciación, porque aquí es depreciación, ¿verdad? Los gastos e inversiones que son no deducibles, me debería dejar aquí 75.123.000 y me está dejando nada más 74 millones. Entonces, ¿dónde ajustamos? En las otras deducciones autorizadas, de tal suerte que me permita tener como deducciones autorizadas lo que en mis papeles de trabajo dice, ¿no? Que básicamente es esto 75.123.748, 75.124, bueno, la idea es que sea la misma cantidad, ¿no?
Y luego, ahora sí, en el cálculo del impuesto sobre la renta, fíjense qué tenemos que decir. Ingresos acumulables, deducciones autorizadas, es la utilidad del ejercicio, la utilidad gravable porque no tengo pérdidas por pendientes de amortizar. Y fíjense cómo aquí me debe de determinar el sistema la utilidad. De esta utilidad, ¿cuánto tiene derecho a reducción? 4.617.000. Solamente 4.617.000. Acuérdense, ¿de dónde salen esos 4.617.000? Sale de la comparación de las 423 sumas que dice el párrafo 12 respecto al total de ingresos del contribuyente, ¿sí? Es una proporción de cuánto representan las 423 sumas del total de ingresos del contribuyente y sacamos una proporción. Esa proporción básicamente es la que se le aplicamos a estos 81 millones y eso es lo que tiene derecho a la reducción. En este caso, de los 81 millones que tengo de base gravable, solo 4.617.000 tiene derecho a reducción. Estos 4.617.000 por el 30% me da 1.385.000, ¿sí? De ese 1.385.000, el 30% que es lo que tiene derecho a deducción son 415.571. El impuesto reducido, pues son el 1.385.000 menos la reducción. Este es el impuesto reducido de 969.666 pesos. Y obviamente, si de estos 81 millones, 4.617.000 tiene derecho a reducción, pues el diferencial entre estos 81 y estos 4.617.000 es lo que no tiene derecho a la reducción, ¿verdad? Estos 76.390.000 es lo que no tiene derecho a la reducción. Estos 76 millones por el 30% me da los 22.917.000, que sería el impuesto no reducido, ¿sí? Y el impuesto total sería el impuesto reducido más el impuesto no reducido y me da estos 23 millones de impuesto total, ¿no? Si yo saco, ¿cuánto representa la proporción? 23.886.840 de los 81.839.039, ¿qué porcentaje representa? 29.48. Fíjense bien, estos 23 millones es 29.48%. ¿Qué quiere decir este contribuyente paga una tasa efectiva del 29.48%? Fíjense cómo es una tasa muy cercana al 30%, pero no llegó al 30%, ¿verdad? ¿Sí? Que es como les decía, siempre va a ser cerca, o sea, nunca va a llegar al 30, nunca va a llegar al 21, ¿no? Entonces, ahí tenemos los 23.886.000, de los cuales se supone que hicimos pagos provisionales de 23 millones y nos retuvieron 886.000 para llegar a un impuesto a cargo cero, ¿no? Entonces, yo sé, muchachos, que esto es un poquito confuso, pero pues así está la declaración, así viene el formato, ¿sí? Por lo cual son muchas complicaciones, pero pues son sistemas, ¿sí? Son sistemas, debemos de cuidar correctamente los criterios que deben de cumplirse para la implementación de las bondades del régimen. Sin duda alguna, este régimen tiene bondades, pero tenemos que acomodarlos bien, pues, o sea, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, utilizo el de 4.230 UMAS sin tope, o sea, el párrafo 13 sin tope, obviamente voy a pagar menos. Pero al pagar menos, ¿sí? La autoridad puede venir y cobrarme el diferencial, ¿no? O sea, porque el formato no es ley. La ley es a lo que le tenemos que hacer caso, ¿no? Entonces, pues ese es el tema de hoy. No sé si tengan, ahora sí pueden abrir los micrófonos, si tengan algunas dudas, comentarios, ¿sí? Yo creo que los que ya presentaron declaraciones podrán tener ahí los asegúnes que ya platicamos, y los que no lo han hecho, pues tengan mucho cuidado con los puntos que comentamos ahorita hace unos momentos, ¿no? Quedamos unos minutos abiertos a comentarios. Ya estamos sobre el tiempo, pero yo creo que vale la pena todavía ver a ver si tienen alguna duda, comentario al respecto. Por ahí está el chat también, que pueden hacer uso del chat.
para preguntas, ¿no? SBA pareciera que quiere preguntar algo. Referente a la deducción por gastos e inversiones en la declaración anual. No. En el formato de declaración anual, las inversiones las debemos de declarar. Fíjense bien. Ando buscando la. Aquí, deducción de inversiones. Deducción de inversiones. Fíjense bien, supongo que la pregunta es, soy párrafo 12 o soy párrafo 13 y el párrafo 12, el párrafo 13 tiene derecho a deducir como gastos las inversiones en activos fijos, gastos y cargos diferidos, ¿sí? Entonces las debemos de declarar aquí como deducción de inversiones, al margen de que aquí no ponga la depreciación, sino ponga el total de adquisiciones que haya realizado en el ejercicio. ¿Sí queda? Aquí en este renglón debo de ponerlas. ¿Otra pregunta, muchachos? Oye, buenos días a todos, Pepe, a todos los colegas de HR, ¿no? Buenos días. ¿Sí me escucho? Sí, claro. Oye, Pepe, pues la verdad que muy bien tu exposición. También muchas gracias ahí por las recomendaciones, ¿no? Que haces en el formato. Yo lo que a veces me preguntaría o pudiéramos hacer es, definitivamente lo que marca el cálculo de los impuestos es la ley, ¿verdad? El formato no nos puede obligar a calcular los impuestos, aunque así pareciera ser, ¿verdad? Pero no se ha hecho o no se ha hecho ninguna consulta, o a lo mejor no es necesario hacerla, ¿no? Porque la autoridad como que sigue pensando, a veces me da la impresión, siempre he tenido la inquietud de que, pues, imagínate, ¿no? Una persona, un agrícola, ¿no? Que tenga, no sé, voy a inventar, ¿no? 100 millones de ingresos y tenga renta de bienes inmuebles. Y que diga, bueno, voy a meter 9 millones de ingresos por arrendamiento. Que sabemos bien que el arrendamiento, pues, no es una actividad agrícola, ¿no? Y que la autoridad quiera distinguir, que digas, oye, bueno, te puedo respetar los 90 millones de ingresos por actividad agrícola y te doy los beneficios de que pagues menos, ¿no? Pero ¿por qué el arrendamiento? Si tuvieras una actividad inmobiliaria, pues oye, pues yo lo pongo allá, ¿no? Para pagar menos impuestos, ¿no? O sea, como que la autoridad ahí sí tiene esa desventaja porque esa actividad de arrendamiento o cualquier otra actividad empresarial que no tenga que ver con el sector primario, pues también está con el beneficio de pagar menos impuestos, ¿no? Yo por ahí creo que a lo mejor, no sé si te ha tocado hacer, porque con la seguridad de que se dan las cosas y lo que se expone y se dice, pues ¿por qué no hacer una consulta en ese sentido? ¿Qué pensará la autoridad? ¿Qué dirá? Pues estará de acuerdo o yo creo que a lo mejor va a decir, por eso está la disposición así, ¿no? O sea, me queda la duda y también en ese tema que tocas tú, de las deducciones de los gastos e inversiones, que también es algo que siempre ha habido un problema, ¿no? O sea, no se ha tenido esa experiencia, me imagino, de hacer esa consulta directa a la autoridad para ver qué dice, qué piensa, ¿no? Digo, para realmente tener esa claridad, pero estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, me queda claro, ¿no? Pero simplemente me queda esa espinita nada más, ¿no? Por supuesto que tenemos que tener cuidado con las cosas, Rafa, pero no hay que ir más allá de lo que la ley dice, pues. O sea, la ley es clara y precisa. O sea, en el artículo 28, fracción 2, dice los gastos e inversiones. Si dijera las deducciones autorizadas, yo no tendría ninguna duda, pero dice los gastos e inversiones. Si tú revisas el artículo 103, que dice los
contribuyentes podrán deducir las siguientes deducciones. Habla de rebajas y devoluciones sobre ventas, habla sobre las compras, habla los gastos, las inversiones, los intereses, las cuotas al IMSS y los impuestos locales. Son 7 deducciones autorizadas. Y en el artículo 28 solamente me dice los gastos e inversiones. Entonces, no tengo que ir a preguntarle algo a la autoridad, que la ley es clara, pues. Es clara y precisa. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si yo voy y le pregunto, en la experiencia pasada, es que cuando le pregunto algo que no tengo por qué preguntarlo porque es claro y preciso, entonces la autoridad le abro los ojos y entonces al siguiente año me lo reforman y me van a poner las deducciones autorizadas y bye, se acabó. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, sí, creo que en ese punto sí está más claro, ¿no? Sí, y el otro comentario que hacías, oye, yo soy una empresa agrícola, pero tengo 100 millones de ingresos, de los cuales 9 millones son por arrendamiento. ¿Cumplo el 90-10? Sí lo cumplo. Entonces, si sí lo cumplo, ¿qué me dice la ley? La ley me dice que entonces mi actividad es exclusivamente agapes. Entonces, tampoco tengo que ir a preguntarle algo a la autoridad que la propia ley ya me lo está diciendo, pues. ¿Sí? Entonces, mientras yo cumpla el 90-10, todos los ingresos son agapes. ¿Sí? Por eso es el margen que me da la autoridad es de un 10% de otras actividades. Entonces, ya ese margen ya me lo dio. ¿Sí? Mientras no rebase ese 10%, ya se acabó. Todos son agapes, pues. ¿Sí me explico? Aún sea, por eso pongo en el ejemplo, venta de celulares, pues para que vean cómo es una cosa totalmente diferente a lo que es actividad agapes, pues, ¿sí? ¿Estamos, Rafa? Sí, claro, ya lo habíamos aterrizado, habíamos platicado anteriormente, ¿no? Ahí está mi comentario y creo que está muy claro ahí los ejemplos que pones para poder hacer amenorar el castigo o esa reducción indebida que hace la autoridad en el formato, ¿no? Pepe, muchas gracias, la verdad, excelente posición. Sí. Gracias a ustedes. Oye, aquí tengo otra pregunta. BHR Mazatlán dice, hay una empresa que solo tiene 2 socios, no rebasa los 4.230 UMAS, pero entiendo que al dividir el ingreso entre los 2 socios, excede las 423 UMAS por socio. Aquí es claro y preciso, no cumplo los 4 requisitos del párrafo 13. ¿Qué puedo ser? Aquí me queda la duda. O soy 14 o soy 12. Depende del número de la cantidad de ingresos que tenga. Si la empresa no rebasa de 423 UMAS, la empresa no rebasa ingresos de 423 UMAS, entonces es párrafo 12. Si rebasa las 423 UMAS, entonces es párrafo 14. ¿Sí? Pero lo que me queda claro es que al no cumplir el requisito de ingresos entre el número de socios me dé una cantidad menor a 423 UMAS, entonces no puede ser 13. ¿Sí? Entonces no puede ser 13. Tengo otra pregunta. En cuanto a lo que comento de las deducciones autorizadas, donde el formulario nos determina la parte solo deducible por la proporción de ingresos exentos, ¿no será conveniente capturar de forma manual, ya que el mismo formato lo permite? ¿Sí? Esa es otra opción, ¿no? O sea, pero si yo manipulo el formato, o sea, ¿realmente dónde me está diciendo? Aquí, miren. Esta cantidad yo la puedo mover. Esta cantidad yo la puedo mover. Y puedo poner ahí estos 75,123. Pero yo preferiría dejarlo aquí para que el formato solo me dé la cantidad que yo tengo en mis papeles de trabajo y no manipular las cifras que solo el formato determina, pues, aunque las pueda mover, ¿sí? Sin embargo, sí es posible manipular ahí y ya quedamos como son mis papeles de trabajo, ¿no? ¿Hay otra pregunta? Una persona moral, 100% ingresos agrícola y formados por socios persona física. Cuando hablamos de los ingresos persona física, ¿se refiere solo a ingresos de la agrícola y no se consideran los ingresos de actividades empresariales de una persona física que tiene independientemente? Así es. Cuando hablamos de los ingresos para hacer párrafo 13, son los ingresos de la persona moral
¿sí? No son los ingresos que tiene la persona física por otras actividades, para nada. Es solamente los ingresos de la persona moral. En las inversiones, si no se dedujeron como gastos en el periodo correspondiente, ¿se pierde? Sí, lamentablemente así es, ¿no? Se perderían, porque fíjense bien, hace rato hablábamos de las deducciones, decíamos, las deducciones autorizadas son opcionales, y como opcionales, entonces yo puedo deducirlas si quiero, ¿verdad? Entonces, la deducción de las inversiones de activos fijos, gastos y cargos diferidos, activos fijos, gastos y cargos diferidos, no es opción, es obligación. La ley dice, los contribuyentes del párrafo 12 y párrafo 13 deducirán como gastos las inversiones en activos fijos, gastos y cargos diferidos. Fíjense cómo dice, deducirán como gasto. O sea, es obligación. Si yo compré un tractor en diciembre del 2014 y lo pagué en diciembre del 2014, en diciembre del 2014 yo lo debí de haber deducido todo completo, ¿sí? Si no lo hice, pues salvo que pueda presentar una declaración complementaria, entonces podré deducir el 100%. Pero si en el 2015 dedujo un 25% vía depreciación, en el 2016 otro 25%, en el 2017 otro 25% y en el 2018 voy a deducir el resto, todo lo que deduje en el 18, en el 17, en el 16 y en el 15 es no deducible. Y lo que no deduje en el 2014, pues tampoco es deducible porque no lo hice, pues. Entonces, sí se perdería, salvo que presentes una declaración complementaria y tengas la posibilidad de hacerlo, ¿no? ¿Preguntas? Creo que este es el cafecito que más nos hemos tardado, ¿no? Sí, precisamente Juan Carlos Osler nos dice que este tipo de temas deberíamos de ampliarle una media hora a la exposición para sacarle más provecho. Creo que aunque no lo programamos, pues ya llevamos 25 minutos más, ¿no? Entonces, ¿algo más? ¿Quién más tiene dudas? ¿Dudas a la 1? ¿Dudas a las 2? ¿Qué tema tenemos la semana que viene? ¿Dudas a las 3? Bueno, parece que ya no hay comentarios, dudas. Próximo lunes, ahora sí, lunes, vamos a ver algo de personas físicas, ¿eh? Ya anticipándonos a las declaraciones anuales de personas físicas. Que tengan una bonita semana, el resto de la semana, con mucho trabajo, con muchas anuales de por medio, y ojalá pues que sea muy productiva, ¿no? Nos vemos Dios mediante el próximo lunes. Saludos a todos.